Bueno, Ricardo, Emilio, tú decías, quiero replicar, y tú también, así que... Sí, lo primero que quiero decir es que me voy a poner bien los lentes para tener bien los fundamentos, no vaya a ser que vea yo mal las cosas obvias. El movimiento fue en el Distrito Federal, Emilio, y vino un mundo de gente representando distintas entidades. Yo empiezo a percibir un movimiento similar a 1989, donde en efecto el Estado actuó con mucha torpeza, un poco lo que estamos viendo en Morelos, donde reprimieron y se extendió el movimiento que tenía entonces un problema de salario y sobre todo de representación sindical. Hoy no es un tema de salario, están muy bien pagados los maestros, pero hay un problema con respecto a las plazas. Pero el tema de la representación sindical sigue vivo, es muy evidente que es ahí donde está atorado, Emilio, y no va a haber manera de resolverlo a menos que cada gobernador, como ocurrió, por ejemplo, en Quintana Roo, comience una negociación directa con sus secciones y el Sindicato Nacional no va a tener mucho que resolver en esta dirección. Mira, es difícil argumentar en términos de este concepto que aparentemente es muy contundente, pero en realidad es absolutamente vago, esto de la representación de la dirigencia sindical, porque evidentemente cualquier disidencia, cualquier oposición, por minoritaria, focalizada, marginal, que sea, pues evidentemente puede usarse como un argumento para decir, miren, aquí están cuestionando todo el andamiaje institucional de un sindicato que, como yo decía, tiene más de 50 secciones en todo el país, más de 1 millón de agremiados que no están movilizados, que no marcharon por la Ciudad de México y ciertamente no están protestando en Morelos. El sindicato en su conjunto, quizás más unido que en muchas otras coyunturas, a favor de un proceso de cambio difícil, complejo, pero muy consensado entre la sociedad, está marchando en esa dirección. Ahora, sí tenemos un problema en Morelos. Habría que analizar el problema en Morelos en sus propios términos. Se puede usar, como lo usan los críticos del sindicato y de su dirigencia, como un caso más para ampliarlo y decir el problema no es el caso Morelos, las luchas internas de la sección 19, los problemas sociales del Estado, una mala negociación política entre la autoridad estatal y federal y la disidencia de la sección 19, y en cambio utilizar como variable explicativa supuestamente de todo el problema que tienen muchos o algunos político con la dirigencia del CENTE. La verdad es que si no analizamos las cosas en sus términos objetivos, esto es el caso Morelos, y por otro lado, en otro nivel, el proceso complejo de reforma educativa en el que el CENTE está participando, en el que el CENTE ha puesto mucho capital político para llevar a cabo un cambio estructural, no vamos a entender lo que está pasando ahorita, Emilio, en el ámbito yo entiendo educativo. bien, digo, nos podemos descalificar, ¿no?, a partir de los críticos y los leales al Bester, pero no creo que nos lleve muy lejos. Yo te diría que vale la pena ver con lupa el fenómeno que está ocurriendo y sí advertir, te insisto, y ahí podría coincidir contigo, en que hay una nueva selección de liderazgos regionales que surge después de que el Bester Gordillo se quedó como presidenta vitalicia, mientras los líderes de sección, eso sí, tienen que ir a relevo. Claro, están muy enojados de ver a su jefa como vitalicia y ellos no. Y lo que sigue después de eso es que están muy animosos los distintos líderes de sección, incluso los que los quedan leales a ella, para echar a andar este movimiento. Emilio, eso no se para resolviendo el problema entre Adame y los maestros de Morelos. Y lo que acaba de decir creo que más bien es un llamamiento al resto de los maestros, pues para que en efecto se levanten por sus derechos, porque en efecto hasta ahorita los han apoyado poco, pero después de esta represión dudo que no vaya a generalizarse el fenómeno. Déjenme regresar después del pausa. Son las plazas. Exactamente. Emilio se gradúa. Retomamos el hilo de lo que planteaba Ricardo. Pero mira, yo lo pondría en el plano en donde yo creo que se está dando realmente este debate a nivel nacional. Insisto que el caso Morelos es un caso contenido y focalizado que debe ser resuelto por lo que es un asunto de carácter político que debe ser atendido en una negociación política. En el plano nacional, en realidad lo que tenemos es un debate de otra magnitud, de otra calidad y muy importante, muy trascendental para nuestro país, y tiene que ver con la instrumentación de una serie de políticas públicas acordadas entre el sindicato de maestros en general, a través de su dirigencia institucional, y el gobierno federal en primera instancia y la mayoría de los gobiernos estatales. Me refiero a la Alianza por la Calidad Educativa, que es una serie de propuestas de reforma educativa sobre la que hay un enorme consenso a nivel nacional y a nivel internacional, sobre la cual la mayoría de los maestros coinciden, en los términos generales al menos, que es necesario llevar adelante. Y esa reforma educativa
requiere de ir sorteando obstáculos de toda índole, incluyendo los conflictos políticos en Morelos. Ahora, esto no significa que para el sindicato no represente esta serie de reformas una serie de presiones externas e internas. La estamos viendo manifestadas en muchos ámbitos, pero es muy importante que haya una unidad de propósitos y que vayamos adelante en la reforma educativa en general, si es realmente lo que queremos como país. Yo creo que esto va a acabar resolviéndose estado por estado. Este habrá sido el capítulo que demostró que ya no hay forma de pactar la reforma educativa a nivel nacional, sino cada entidad con los maestros de su entidad. Si hubieran hecho una reforma a la ley general y lo de las plazas, el concurso de oposición, hubiera quedado en la ley general de educación, entonces hubiera sido obligatorio para todos. Pero la propia Elvester Gordillo se encargó de imposibilitar la cuestión de meter esta reforma a la ley general. No quiso la señora que se hiciera en la ley general. En ese momento ella decidió que esto va a ser estado por estado. Quintana Roo ya resolvió, Morelos va a tener que resolver. Pero después de este ciclo, me queda claro que la dirigencia nacional ya va a servir para muy poco. Lo que se ha destacado en los medios en general cuando se habla del tema tiene que ver con esta movilización de maestros que están defendiendo lo indefendible, que es la compra-venta de plazas, y tener eso como si fuera, tener las plazas de maestros como si fuera... Pero eso es propaganda, Carmen. Que si fuera una propiedad privada. Eso yo lo que digo es que es lo que ha dominado en las plumas que critican las movilizaciones de los maestros. Por una razón, o por varias razones, ¿están de acuerdo Carmen? en eso? Sí ha dominado el debate, pero de una manera artificial. Para desprestigiar la movilización. Y no solo por eso, porque también hubo un énfasis, en mi opinión, sobredimensionado, si se puede decir así, por parte de quienes aplaudieron la Alianza por la Calidad Educativa en torno a lo que es a este punto, como si la Alianza por la Calidad Educativa fuera esto y solo esto, que es la modificación de los términos de acceso y de promoción dentro de la carrera magisterial. Pero no lo es. Y esto sí ha... Bueno, la Secretaría de Educación Pública cada vez que habla del tema dice que es... Y eso ha sido un error. Bueno, estoy de acuerdo que Josefina Vázquez Mota, cuando habla de la alianza, habla de ese tema. Y el sindicato le ha pedido, y yo lo hago nuevamente, que evidentemente contextualice la Secretaría de Educación Pública y quienes aplauden y apoyan a la Alianza por la Calidad Educativa el marco general de reformas, que incluyen mucho más que la modificación de ese elemento en particular. Lo lamentable del tema es que lo más valioso de la alianza era exactamente los concursos de oposición. Por cierto, en la alianza no hay nada con la promoción, será transparentar los concursos de oposición. Eso es lo que generó además simpatía de la población. A nadie en el sindicato, ni a su líder, ni a los líderes de sección, les conviene el examen de oposición. Y es probable que eso acabe hundiéndose ahora, porque lo que había que resolver primero era la relación entre el Estado y el sindicato. Esa relación sigue siendo la de la época priista. Ya no podemos mantener esa relación entre el Estado y el sindicato. Y en ese contexto se firma la alianza. La alianza en ese momento quedó condenada a muerte. Ojalá y esto haga repensar al gobierno, a la secretaria Vázquez Mota, que era necesario primero sacar al sindicato de una serie de toma de decisiones y después de eso, entonces sí construir una reforma educativa. Por eso yo insisto que hay una agenda política de la izquierda y de la derecha que presiona desde distintas direcciones, por supuesto, al sindicato, que lo quisieran en efecto afuera de este proceso de reformas. Pero lo que creo que está por encima de esta lucha política, que es legítima, se pueden tener posiciones antagónicas adentro y afuera del sindicato, su dirigencia, pero lo que está por encima de esto, lo que deberíamos estar discutiendo como país, es sobre lo cual hay un gran consenso, que es la necesidad de una reforma educativa que nos permita reincorporarnos a la competencia nacional e internacional. Y no más una cosa más. Sí, claro que el acuerdo tiene que instrumentarse y aplicarse en los estados. Hay un marco legal y formal de federalismo educativo que requiere que, como autoridades educativas que lo son los gobiernos estatales, instrumenten la alianza. Y por eso el CENTE ha firmado esta alianza, no solamente con el gobierno federal, sino con los gobernadores de los estados. Pero no fue el CENTE el que lo firmó. Vamos, regresamos. Siendo que si hay represión, se va a extender. Nada más. Ricardo, con eso terminamos. Yo lo único que diría es, los derechos de los trabajadores en este país merecen entrar al aro democrático. Estos maestros no reconocen a esos liderazgos que firmaron ese acuerdo. Merecen ser escuchados. No están siendo escuchados como deben por las autoridades. Y sí, en efecto, creo que la derecha a secas se está encargando de aplastar la democracia en este país. Ojalá y esto tuviera un derrotero más democrático en la vida del sindicato. Sería muy sano.
Nos vamos, Emilio. Y yo creo que lo que está en juego es un paquete de reformas educativas muy profundas. Se trata de una reforma estructural de fondo, muy compleja, que involucra a muchos actores, que requiere de la participación activa del CENTE como representante gremial de más de 1 millón de maestros y que requiere la participación y la colaboración de las autoridades educativas, políticas, de los medios de comunicación, de los padres de familia. Es una reforma educativa que se necesita en el país. Eso es lo que está en juego, no en Morelos, sino a nivel nacional. Lo de Morelos es un asunto político y se debe resolver pronto. Bueno, pues ahí está el tema. Les agradezco mucho a los dos, Emilio Sabadúa, Ricardo Rafael, por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Seguiremos de cerca lo que vaya pasando con este tema. Gracias a los dos y gracias a usted que nos acompañó como siempre. Pásela bien. Pero mañana, buenas noches.